Hola, yo voy a dar el tema de diabetes. Mi nombre es Chávez Valencia Fabián Emiliano. Primero, vamos a definir diabetes como una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, vasos sanguíneos, riñones y los nervios. Igualmente, tenemos que es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglicemia debido a fallos en la secreción de insulina, en la acción de la insulina o ambas. Estas definiciones vienen tanto de la OMS como de Diabetes Care. Entonces, un rasgo principal de esta enfermedad es la caracterización de niveles elevados de glucosa en sangre, es decir, hiperglicemia. Ahora, vamos a hablar un poco de epidemiología. La epidemiología en México es 78.3 millones de adultos padecen de algún tipo de diabetes. Y según la encuesta nacional de salud y nutrición de 2022, la prevalencia de diabetes fue de 21% y de diabetes diagnosticada y no diagnosticada fue de 12.6 y 5.8%, lo que resulta en una prevalencia de diabetes total de 18.3%. Entonces estamos hablando que de los más o menos 120 millones de personas que tenemos en México, el 20% de esas 120 millones de personas tienen diabetes. Entonces, todo esto nos lleva a que la diabetes en nuestro país no es una enfermedad rara, sino que, al contrario, es una enfermedad bastante común. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar la diabetes? Hay muchas formas de clasificarla. De hecho, em, la Asociación Americana de Diabetes clasifica, como podemos ver en esta tabla de aquí. La clasifica de tal forma que por ejemplo, ellos empiezan con diabetes tipo 1, posteriormente se van a diabetes tipo 2 y después la clasifican de manera específica. Nosotros vamos a iniciar clasificándola de manera general. Vamos a tener la tipo 2, tipo 1, específica y la gestacional. Empezando por la tipo 1, esta es la que antes se conocía como diabetes juvenil, debido a que esta suele iniciar de manera más precoz en la vida. Y la tipo 2 era la que se conocía de inicio de adultos, porque esta suele iniciar un poco más tarde en la vida del paciente. Si las caracterizamos la tipo 1, vamos a ver que en esta hay una destrucción de las células beta pancreáticas debido a procesos autoinmunes. Entonces en esta eventualmente va a haber una deficiencia total de insulina, por lo que a la tipo 1 se le puede llamar también totalmente insulino dependiente. Y a la tipo 2, en este caso, la producción de insulina va a ser correcta. Sin embargo, va a haber una resistencia a esta insulina, por lo cual a la tipo 2 le podríamos decir que no es insulino dependiente. Si nos saltamos a la parte de abajo de la tabla, vamos a ver que tenemos la diabetes mellitus gestacional, que esta es básicamente un diagnóstico en el que la paciente embarazada no tenía diabetes previo a su embarazo y la desarrolla o se le hace el diagnóstico de diabetes entre el segundo o el tercer trimestre de su embarazo. Después tenemos la específica. Para explicar las específicas me gustaría que hiciéramos uso de la tabla, en donde podemos ver que hay diferentes tipos de diabetes ligada a diferentes componentes genéticos. Por ejemplo, MODY, que esta básicamente va a ser una forma de presentación juvenil de diabetes ligada a diferentes variaciones en los cromosomas. Específicamente, dependiendo del cromosoma afectado, vamos a tener el tipo de MODY que se presente, que si recordamos del inglés, MODY significa Maturity Onset Diabetics of the Young, que básicamente esto se va a traducir como un tipo de diabetes en donde va a estar detonada por el inicio de la madurez. Y dependiendo del cromosoma afectado, y es el 12, el 20 o el 7, vamos a tener MODY tipo 3, MODY tipo 1 o MODY tipo 2 respectivamente. También tenemos otras formas bastante más raras como MODY tipo 4 o MODY tipo 6.
También tenemos algunos trastornos relacionados al DNA mitocondrial, diabetes permanente neonatal y otros muchísimos más que no vamos a entrar más a detalle debido a que se salen del el objetivo de este video. Ahora vamos a ver, vamos a explicar la fisiología normal de la glucosa y de la insulina para poder comprender qué es lo que falla en la patofisiología de la diabetes. Vamos a ver que la insulina es producida en las células beta pancreáticas del páncreas y antes de eso está presente en forma de una prohormona que se va a conocer como preproinsulina. Esta preproinsulina va a ser cortada y después se va a transformar en proinsulina, liberando un péptido de señal, y posteriormente se va a realizar un segundo corte sobre esta proinsulina, liberando la insulina propiamente dicha y liberando al péptido C. Igualmente tenemos que hay varios cotransportadores de glucosa en el cuerpo, especialmente localizados de diferente forma, de diferente manera dependiendo del tejido. El que más nos interesa es el GLUT4, el cual va a estar presente en los músculos esqueléticos y cardíacos y en los tejidos adiposos. Y su sustrato va a ser la glucosa propiamente, y va a tener una capacidad de transporte bastante grande. E igualmente vamos a tener que otra forma de ingresar glucosa hacia el organismo va a ser a través de los cotransportadores de sodio y glucosa. Por ejemplo, tenemos el SGLT1, el cual va a estar localizado igualmente en el intestino y en el riñón, y el SGLT2, el cual va a estar localizado específicamente en el riñón. Ahora, una vez que la glucosa entra al organismo, esta va a viajar a las células beta pancreáticas, va a llevar todo el proceso de glicólisis y el proceso de oxidación de fosforilación oxidativa. Esta a su vez va a causar una serie de respuestas mediadas por segundos mensajeros dentro de las células beta pancreáticas, las cuales van a culminar en la liberación de insulina, para la cual se va a fusionar con la membrana de las células beta pancreáticas y se va a liberar por medio de exocitosis para poder crear un feedback loop negativo para poder disminuir la cantidad de glucosa que tenemos en el torrente sanguíneo y que ésta pueda ingresar de manera correcta a las células de nuestro organismo. Entonces aquí tenemos la serie de respuestas que ocurren una vez que la insulina se presenta en el cuerpo, y esta básicamente nos va a llevar a una serie de cascadas dentro de las células y una serie de activación de segundos mensajeros, la cual va a culminar básicamente con la mayor expresión de estos cotransportadores de glucosa, que las cuales mencionaba. Si recuerdan, uno de los más importantes era el GLUT4, para de nuevo poder ingresar estas cantidades grandes de glucosa que tenemos en el torrente sanguíneo al interior de la célula y poder regular esta cantidad de glucosa sérica que tenemos en nuestro organismo. Ahora, empezando por la fisiopatología de la tipo 1, tenemos que ver que esta es una enfermedad autoinmune. Como ya había mencionado, hay destrucción de células beta pancreáticas y se le puede llamar insulino dependiente o de inicio juvenil, ya que esta va a empezar a una etapa más temprana en la historia del paciente debido a su naturaleza autoinmune. En este caso, tenemos que ver que al principio va a ser o va a tener un periodo prodrómico asintomático, ya que las
células beta pancreáticas únicamente van a estar recibiendo una injuria y no van a recibir una destrucción, ya que, bueno, hay una reserva de células beta que todavía funcionan de manera correcta, y a medida que esta enfermedad progresa, el paciente va a ir presentando mayor intolerancia a la glucosa hasta que va a llegar a un horizonte clínico en la historia natural de la enfermedad, en donde va a haber la autoinmunidad va a ser tan grande en donde ya va a haber sintomatología clásica de diabetes en el paciente. ¿Okay? Ahora, para el tipo 2, vamos a ver que esta va a haber simplemente una secreción deficiente de insulina, pero no va a ser insulino dependiente y va a ser el tipo más común. En este caso va a haber una serie de procesos que nos van a llevar principalmente a tanto procesos como ambientales como genéticos, los cuales nos van a llevar. Vamos a culminar en una resistencia a la insulina en todos los tipos de tejidos, incluyendo hígado, músculo, tejido adiposo, las cuales nos va a llevar, debido a esta falta de respuesta hacia la insulina, va a hacer que las células beta pancreáticas trabajen de manera exagerada para intentar compensar esta mala respuesta a la insulina, y eventualmente estas células beta pancreáticas dejan de funcionar o dejan de tener esta capacidad de trabajar de manera de tener esta respuesta exagerada, y eventualmente esto nos va a llevar a un deterioro de las células beta pancreáticas hasta que nos va a llevar a un tipo de a una deficiencia total de insulina. Sin embargo, esto va a ser más gradual que en la diabetes tipo 1, en donde es un poco más brusco debido a la naturaleza autoinmune. Ahora, la ADA nos muestra o nos da diferentes formas de diagnosticar esta enfermedad dependiendo de las características de nuestros pacientes. Sin embargo, nos va a clasificar a los pacientes en diabetes en pacientes en riesgo de diabetes, los cuales los va a clasificar dentro de una categoría que conocemos como prediabetes. Ellos, la ADA específicamente, clasifica a los pacientes en prediabéticos si estos, por ejemplo, están en sobrepeso u obesidad utilizando su índice de masa corporal, si hay algún familiar en primer grado que tenga o que sea diabético, que sean de alguna raza que ellos consideren de alto riesgo, en donde entramos nosotros los latinos, si hay algún historial de enfermedad cardiovascular crónica, si el paciente es hipertenso, si tiene algún tipo de hipercolesterolemia, ya sea que el colesterol de alta densidad, el HDL, esté disminuido, o que haya algún tipo de aumentos en los triglicéridos. Si en este caso para las mujeres, que ellas tengan ovario policístico o síndrome de ovario policístico, ya que esto las va a predisponer a desarrollar diabetes en el futuro. Si el paciente lleva un estilo de vida sedentario, y si hay algún otro tipo de condiciones, por ejemplo obesidad severa, o que ya haya manifestaciones propiamente de resistencia a la insulina, las cuales serían acantosis nigricans. En este caso también si se toma, bueno, dependiendo de si se hace una prueba de glucosa A1C, si esta es igual o mayor a 5.7, se debería repetir la prueba cada año, y idealmente para el resto de los demás pacientes las pruebas de pesquisa para diabetes deberían empezar, según la ADA, a los 35 años de edad. Y si todos los resultados salen de forma normal, las pruebas de pesquisa deberían repetirse cada 3 años. Igualmente tenemos que la ADA tiene ciertos criterios para clasificar a un paciente que está cursando con algo que conocemos como prediabetes, en donde no se ha declarado francamente una diabetes, pero el paciente está muy en riesgo, muy en riesgo de padecer diabetes. Sin embargo,
Eso no quiere decir que porque no sea diabético no esté en riesgo. Sí, claro que esta persona está en riesgo y por eso se tienen estos criterios diagnósticos en donde se toma una glucosa en ayuno de 100 miligramos sobre decilitro a 125 miligramos sobre decilitro, en donde también se puede utilizar una curva de tolerancia a la glucosa que vaya desde 140 miligramos sobre decilitro a 199 miligramos sobre decilitro, o una hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4%. Entonces, con tan solo una sola prueba que caiga dentro de estos valores, podríamos decir que el paciente es prediabético y debemos empezar medidas no farmacológicas para reducir sus factores de riesgo y reducir sus niveles de glucosa séricos. Ahora, para hacer el diagnóstico de diabetes propiamente dicha, la ADA nos presenta los siguientes criterios, en donde tenemos una glucosa en ayuno mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro, en donde se pide que el paciente no haya ingerido ningún tipo de calorías por lo menos 8 horas. La curva de tolerancia a la glucosa, la cual es considerada el gold standard para el diagnóstico de diabetes, en donde el resultado va a ser igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro. La hemoglobina glicosilada clásicamente se toma desde mayor o igual a 6.5%, y igualmente se puede hacer el diagnóstico en donde haya síntomas clásicos de hiperglicemia o de una crisis hiperglucémica, aunados junto con una prueba de pesquisa aleatoria con resultado de igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Hay que hacer notar que la ADA específicamente pide que se realicen dos pruebas específicamente en dos consultas diferentes para poder hacer el diagnóstico de diabetes. Algo que debemos notar es que esta cronología no aplica para la hemoglobina glicosilada, ya que debido a que esta mide o está basada sobre la vida media de los eritrocitos, es decir, 120 días, esta requiere por lo menos de 120 días de diferencia, idealmente 130, 150 días de diferencia entre una toma y otra, para poder tener dos resultados válidos y permitir suficiente tiempo para que haya un recambio en nuestros eritrocitos y obtener un resultado válido. ¿Sí? Ahora vamos a tener diferentes formas de medir insulina. Vamos a tener diferentes medidores de insulina. Estas formas vamos a tener que son usualmente bombas de infusión, en donde estas van a ir en el brazo del paciente y nos van a permitir medir con un rango bastante exacto de precisión los niveles de insulina que el paciente está que está aplicándose, además de medir con bastante precisión los niveles de glucosa sérica del paciente y poder dosificar la dosis requerida de insulina de manera muy precisa. Estos son los diferentes tipos. Básicamente lo que tenemos que notar de estas tablas es que las marcas que se encuentran en verde son las que son de mayor fiabilidad. Las que tenemos más diferente aquí, más disponibles aquí en México, son Accu-Chek Aviva del lado izquierdo, y de Roche igual Accu-Chek Aviva Plus, y igual de Bayer Contour Next en la parte superior derecha, y igualmente de Abbott tenemos Freestyle Light, igual muy disponible aquí en nuestro país. El resto no están tan disponibles en la República Mexicana. Ahora, empezando con el tratamiento farmacológico, tenemos que entender que hay diferentes tipos de insulinas y en qué van a variar estos tipos de insulina. Como podemos ver en la tabla superior derecha, tenemos que ver que hay de acción rápida, en las cuales entrarían la insulina Lispro o la regular, las de acción intermedia como la NPH, y después de acción muy lenta como sería la glargina.
Si vemos la tabla del lado izquierdo, podemos ver que la insulina Lispro, su tiempo de acción, o sea, su pico de acción es muy rápido. Sin embargo, su tiempo total de duración es muy lento, prácticamente nada más 5 horas. Y o si se toma de la mitad de eso, 2.5 horas. La insulina regular y la NPH tienen un tiempo de acción bastante más largo, pero tardan más tiempo en alcanzar su efecto máximo. Después de ahí tenemos la Etemir, Degludec e insulina glargina, en donde la glargina y la Degludec prácticamente cubren al paciente por 24 horas y la Etemir tiene un tiempo máximo de 23 horas más o menos, pero la Degludec y la glargina cubren al paciente por sus requerimientos de insulina por más de 24 horas. Esto es notable, ya que cuando hagamos el cálculo de insulina, es usual dar una dosis de insulina glargina para mantener los niveles basales del paciente regulados y dar coadyuvantes con insulinas de acción rápida, como puede ser Lispro, previos a las comidas, para poder compensar esos picos de glucemia que va a hacer este paciente debido a la ingesta de alimentos. Aquí es lo mismo, tenemos un poco más detallado los tipos de insulina y su tiempo de inicio. Acción rápida, inician en 15 minutos, corta regular inician 30 minutos, acción intermedia de 2 a 4 horas, prolongada tardan 2 horas y de ultra prolongada tardan 6 horas en alcanzar su efecto su máximo. Sin embargo, cubren al paciente, como mencionaba, por más de 24 horas, casi 2 días, ¿no? Aquí estamos hablando de 2 días y medio, 36 horas. Ahora, igualmente, esta es una herramienta de prevención que existe, que se llama el método del semáforo, en donde podemos utilizarla para explicar al paciente en dónde se encuentra él o ella dentro de la historia natural de la diabetes, en donde, si lo podemos clasificar, en donde él o ella están en riesgo naranja de padecer diabetes, o en riesgo rojo, en donde ya francamente tienen diabetes. Ahora, ¿cuáles son los objetivos farmacológicos del tratamiento en adultos y en adultos hospitalizados? En adultos no hospitalizados que no estén embarazados, tenemos que el objetivo principal, o nuestra meta de tratamiento, va a ser tratar al paciente para que su hemoglobina glicosilada sea menor al 7%, su preprandial se mantenga en un rango de entre 80 y 130 miligramos sobre decilitro, y su pico máximo postprandial no sea mayor a 180 miligramos sobre decilitro. Igualmente, se deben graduar estas metas, o se pueden ser un poco más laxos dependiendo de las comorbilidades del paciente y si éste se encuentra hospitalizado. Por ejemplo, si es un paciente geriátrico o ya al final de su vida, se puede ser un poco más laxo con estos objetivos de tratamiento, como por ejemplo los tenemos aquí específicamente para el adulto mayor. Aquí vamos a tomar en cuenta muchos factores, entre ellos su expectativa de vida, sus comorbilidades existentes y si se encuentra ya en una fase terminal. Si se encuentra sano el adulto mayor, es decir, que no tienen alguna comorbilidad mayor, o que no se encuentra en un estado terminal y que todavía tenga una expectativa de vida, o que nosotros como clínicos esperamos que este paciente tenga una expectativa de vida mayor, entonces se deben de aplicar metas bastante más estrictas. A medida que se le van añadiendo comorbilidades, o que se espera que la expectativa de vida de nuestro paciente disminuya hasta llegar a la fase terminal, prácticamente se pierde casi toda esta restricción en los objetivos de tratamiento, en donde básicamente para pacientes con expectativa de vida intermedia con varias comorbilidades, únicamente se trata de mantener la hemoglobina glicosilada menor al 8%, y después para pacientes de tipo terminal se deja de utilizar como criterio la hemoglobina glicosilada y se usan básicamente simplemente el criterio clínico para mantener
en un estado que no sea de hipoglucemia ni de hiperglucemia del paciente, sino que simplemente se mantenga en un estado de normoglicemia al paciente en lo que éste cursa sus etapas finales de su vida. Y en el embarazo esto cambia totalmente, ya que para la diabetes gestacional se toma que la glucosa en ayuno no debe ser mayor a 95 miligramos sobre decilitro. La medida de glucosa a una hora postprandial no debe ser no debe ser mayor a 140 miligramos sobre decilitro. Y el objetivo de hemoglobina glicosilada, según la ADA, en pacientes embarazadas no debe ser mayor al 6%, si es que esto se puede lograr sin poner en riesgo de tener hipoglucemia a la paciente, perdón. Y si esto es muy agresivo o la paciente presenta síntomas de hipoglucemia, simplemente se va a mantener como cualquier otro adulto en la hemoglobina glicosilada menor al 7%. Y aquí tenemos los regímenes de insulina que pueden ser utilizados para los diferentes tipos de pacientes. Lo más recomendable son múltiples inyecciones diarias de insulina de larga duración, más soporte con insulinas de rápida o de ultra rápida acción. Esto es lo más ideal, ya que es el tipo de tratamiento más flexible y es el que conlleva menor riesgo de hipoglucemia, aunque la desventaja es que tiene un mayor costo. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque si vamos a practicar en el ámbito privado, pues tenemos que ajustar los diferentes regímenes de insulina dependiendo del bolsillo del paciente. Igualmente nos podemos coayudar de diferentes tipos de fármacos que no son insulina, dependiendo de las comorbilidades del paciente. Por ejemplo, si tenemos enfermedad renal crónica, podemos utilizar inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2. Si tenemos riesgo cardiovascular, podemos utilizar inhibidores de GLP-1 o de SGLT2. Entonces esto va a depender de las comorbilidades que presente nuestro paciente y debe ser un tratamiento integral y personalizado para las necesidades específicas de cada paciente. Y recordemos que el cálculo de insulinas puede ser podemos utilizar un cálculo del 0.3 al 0.5% multiplicando el peso del paciente, ya sea por 0.3 o 0.5 o cualquier valor intermedio en ese rango, para mantener una glucosa sérica dependiendo de según los objetivos que nos planteaba la ADA en las diapositivas pasadas. Ahora tenemos que ver que una de las principales complicaciones dentro de la diabetes es la hipoglucemia, y la ADA la va a definir en niveles, en donde el primer nivel es donde hay una glucosa sérica menor a 70 miligramos sobre decilitro. El nivel 2 es donde es menor a 54 miligramos sobre decilitro, y el nivel 3 no toma en cuenta los niveles séricos de glucosa, sino toma en cuenta el estado neurológico del paciente, el Glasgow del paciente, en donde ya se va a ver afectado, y esto ya representa una urgencia. Y también otra de las principales complicaciones son los cuerpos cetónicos, en donde esto nos puede llevar a una cetoacidosis diabética, la cual también es una urgencia, principalmente en pacientes diabéticos de tipo 1. Finalmente tenemos los consejos nutricionales o el tratamiento no farmacológico de la diabetes. Según la ADA, estos son generales y se debe tomar en cuenta que se debe realizar un tratamiento integral apoyándonos de nuestros colegas de nutriología para mantener una dieta ideal o una dieta especializada para los pacientes con diabetes. Si el paciente tiene diabetes mellitus tipo 2 o diabetes tipo 2,
se da con sobrepeso o con obesidad, se debe tener y lograr una pérdida mayor o igual al 5% según la ADA, buscar un déficit calórico de 500 a 700 kilocalorías al día, con un régimen de 16 o más sesiones de apoyo nutricional en 6 meses. Y si cuando se logre el peso meta, se recomiendan programas de mantenimiento de peso con un año o más de duración, con actividad física regular de 200 a 300 minutos por semana, obviamente dependiendo de las condiciones del paciente y su nivel de, de, de posibilidades en cuanto a la actividad física. Y no existe evidencia clara que los suplementos nutricionales sean efectivos para la pérdida de peso. Obviamente, como mencioné, estos son consejos generales y nos debemos de apoyar de nutrología para lograr un control de peso ideal y lograr una dieta ideal para nuestro paciente.